Es bien necesario, y quiero tomar un tiempo solo porque estamos a unos cuantos capítulos de haber comenzado Mateo y estamos en esta parte de las 5, estamos en la tercera. Quiero conectar tantito, un poco de contexto en esto, pero si te acuerdas Génesis 1, fíjate hasta dónde me voy, pero Génesis 1, Dios crea todas las cosas. En el principio, ¿te acuerdas? Dios creó los cielos y la tierra y Él crea todo desde el principio y lo crea de la nada. Y no solamente crea todo, sino en el capítulo 2 Dios ya deja la plataforma de su creación para poner ahí a la corona de su creación, que es Adán y Eva, capítulo 2. Pero en el capítulo 3 hay una desgracia. En el capítulo 3 entra la tentación y usurpa a Satanás toda la gloria que quería Dios para Adán y para Eva. Y Satanás entra con un engaño y ha venido así engañando a la humanidad. Pero hay una promesa en Génesis 3, capítulo 3, verso 15. Y Dios dice: pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de la mujer, y tú vas a herirle en el talón, pero él, la simiente de la mujer, va a aplastarte la cabeza. Es decir, hay una promesa de este hijo de la virgen, este hijo de la joven, va a venir para destruir las obras de Satanás, para terminar con el pecado, con el dolor, con el sufrimiento y con la muerte. Y esta promesa ha venido resonando a lo largo de toda la escritura, y el Antiguo Testamento ha apuntado al sacrificio de Cristo y a la venida del Rey Jesús. Y me encanta porque todo el Antiguo Testamento y la profecía del Antiguo Testamento apunta a Cristo. Así es que Mateo, y son de los 4 evangelios, no vamos a entrar mucho en ese detalle, pero cuando arrancamos Mateo hablábamos que hay 4 evangelios y cada uno le habla a contexto distinto. Mateo escribe a los judíos para presentar a Jesús como el rey de los judíos, y va a presentar a Jesús como el Mesías, el Cristo, el prometido en Génesis 3, que va a venir para destruir las obras de Satanás y va a venir para darnos vida y va a venir para empezar a revertir lo que Satanás hizo, para volver a nosotros, llevarnos al diseño original. Ahora, si tú lo ves eso como contexto, entonces te darás cuenta que Mateo empieza a escribir para presentarnos a Jesús como el Cristo, el rey de los judíos prometido. Y empieza a dejarnos ver con cosas muy interesantes. Mateo, y lo vamos a ver un poquito, pero no mucho, porque ya lo vimos en Mateo 1. Pero Mateo es un recaudador de impuestos, o sea que está en una oficina fiscal. Entonces es como estructurado, como cuadrado en eso, tiene como sus piezas así. No vas a encontrar un Mateo que va a ser cronológico. Mateo va a escoger temas y los va a agrupar. Así que Mateo 8 y Mateo 9, lo que hace Mateo es que agrupa 9 milagros en grupos de 3. 3 milagros en el capítulo 8, 3 milagros entre el capítulo 8 y capítulo 9 y 3 milagros en el capítulo 9. Después nos va a enseñar más milagros, pero estos milagros que agrupa en el capítulo 8 y 9, estos 9 milagros me encanta porque estos son 3 conjuntos de 3. Pero la profecía del Antiguo Testamento apunta que lo que Cristo Jesús hizo en capítulo 8 y capítulo 9 es clarísimo, que Él es el Mesías. Él viene literalmente en su job description como Mesías, viene a demostrarnos que efectivamente lo que el Antiguo Testamento dijo que tenía que hacer Cristo, el Salvador, eso es lo que va a ir haciendo y lo va a ir cumpliendo. Así que Él viene a dar evidencia de su reino. Él viene a cumplir con lo que está dicho en el Antiguo Testamento. Y estos 9 milagros se van a agrupar en 3 grupos de 3. Hace 2 semanas, cuando vimos Mateo 8, veíamos los primeros 3 que tenían que ver, no sé si te acuerdas, 2 semanas para atrás, estos 3 milagros tenían que ver con la enfermedad. Y vimos cómo Jesús sana a distancia al siervo de un centurión, y cómo sana a un leproso, y cómo sana a la suegra de Pedro. Entonces Jesús muestra su poder sobre la enfermedad. La semana pasada nuestro hermano Manny estaba hablando de otro grupo de 3 que tenían que ver con el desorden. Había un desorden físico, había un desorden moral y había un desorden espiritual, y eso era interesante, ver a Cristo Jesús por encima, con su poder por encima del desorden. Y veamos el desorden físico porque se desordenó el mar. Y el mar estaba movido y las olas, y Él viene y da paz y da calma a ese desorden. Y luego podíamos ver el desorden en el mundo espiritual porque expulsa a unos demonios. ¿Te acuerdas del hombre de Gadara? ¿Te acuerdas que a este gadareno salen demonios? Ok, Él está por encima del poder espiritual. Cristo Jesús tiene el poder por todo eso. Y después veíamos en el desorden en el mundo moral.
porque Él va a decirle al paralítico: no tus piernas están sanas, sino que dice: tus pecados son perdonados. Cristo Jesús está por encima de todo eso. Entonces está por encima de la enfermedad, por encima de todo desorden. Y lo que vamos a ver en el grupo de 3 milagros hoy es: Él está por encima de la muerte. Hoy vamos a ver cómo Cristo Jesús, como el Mesías prometido, cómo viene a revelarse y a hacer milagros, primordialmente la muerte, y levantará a la hija de Jairo esta noche, y lo vamos a ver así. Pero quiero que tú y yo en este contexto estemos muy claros cómo desde el Nuevo Testamento esto apunta a que Cristo es el que dijo que es. Hay un Mesías prometido que tiene que hacer estas cosas. Si tú eres el Mesías, tienes que hacer esto y esto y esto. Y Cristo dice: no problem. Y Él lo va a hacer. Apunta ahí donde estás en tu Biblia o en tu libro de notas. Pero en Isaías capítulo 65, lo que hace Isaías es hablar de que solo el Mesías tenía poder de extender vida. Daniel en el capítulo 12, en el verso 2, lo que dice es que el Mesías va a tener poder, ojo, de resucitar a los muertos. Y Jesús el Mesías va a demostrar ese poder, y lo vamos a ver hoy con la hija de Jairo. Ahora, en el ministerio de Jesús, Jesús levanta a 3 personas de la muerte. En el ministerio de Jesús, solo a 3. Uno es el hijo de la viuda de Naín, otro es la hija de Jairo, y el otro es el más famoso, que es Lázaro. Las 3 personas que levanta de la muerte, las 3 personas vuelven a morir, porque todos vamos a volver a morir. Todos vamos a volver a morir. Por eso Cristo Jesús no le importa más tu cuerpo que tu alma. Cristo quiere que tú y yo estemos claros que lo que le importa es nuestra alma, porque si tú murieras hoy, la pregunta es: ¿estás convencido y seguro que irías al cielo? Lo importante es esto: el que nace una vez muere 2 veces, y el que nace 2 veces muere una vez. Cuando tú naces biológicamente y ahí lo dejas y no quieres nada con Dios, mueres en la carne, tu cuerpo vuelve al polvo, y mueres en el espíritu, separado de Dios, en el infierno eternamente. Cuando tú naces 2 veces, mueres una vez. Cuando tú naces biológicamente y naces de nuevo en el espíritu, solo vas a morir en la carne, pero tu espíritu en esencia vivirá para siempre. Así que es bien claro, porque Cristo nos quiere dejar hoy a ti y a mí eso claro. Él es el Mesías, el Cristo que tiene poder sobre la muerte. Ahora, no solo tiene poder sobre los muertos, sino sobre la muerte. ¿Por qué digo eso? Porque Él dice: yo soy la resurrección y la vida. Es el único que tiene la capacidad de resucitar lo muerto. Ahora, lo muerto no solamente es un cuerpo. Él va a darle vida a cosas muertas en los vivos. Un ciego, un sordo, un mudo. No le jalan los oídos. O sea, no le sirve el ojo, no ve. Nació ciego. Pero Cristo Jesús va a dar vida a esos ojos ciegos. Aún un ciego de nacimiento en Juan 9, que me encanta, porque dice: mira, yo no sé, mi hijo, yo nomás sé que antes no veía y ahora veo. Cristo tiene ese poder. Y quiero que veas conmigo rapidito Isaías 29, verso 18. En Isaías 29, verso 18, el profeta Isaías, me encanta porque el profeta Isaías nos va a dejar ver estas credenciales de Cristo. Y dice Isaías 29, verso 18, dice así: en aquel día, ¿cuál día? Pues el día glorioso, cuando venga el Mesías, los sordos oirán las palabras de un libro, y desde la oscuridad y las tinieblas los ojos de los ciegos verán. Y más adelante Isaías también vuelve y dice esta cosa que es profética increíble. Isaías capítulo 35, versos 5 y 6. Mira lo que dice. Este es el futuro glorioso de Sión. Esto es lo que nos espera. En el verso 5 y 6 de Isaías 35 dice: entonces en los días cuando esté el Mesías, se abrirán los ojos de los ciegos y los oídos de los sordos se destaparán, y el cojo saltará como un ciervo, o sea, como un venado, y la lengua del mudo gritará de júbilo y cantará. Eso va a ser el Mesías. Y eso es lo que dice la Escritura.
Así que el Antiguo Testamento y la profecía apunta que efectivamente Cristo es Dios con nosotros, haciendo estos milagros que dan evidencia y apuntan que sí, Él es quien dijo que era. Cristo, el Mesías, cumple todas las profecías exactamente como fueron dichas. Por último, por favor, ve conmigo a Lucas capítulo 7. Lucas capítulo 7, verso 20 al 23. ¿Qué sucede? Pues está encarcelado. ¿Quién? Juan el Bautista. ¿Por qué? Bueno, pues porque estaba haciendo lo correcto y estaba apuntando a la fornicación y adulterio que tenía Herodes, acostándose con su cuñada. Y entonces sabía demasiado, lo meten en la cárcel, después lo va a mandar decapitar. Pero mientras está en la cárcel y está padeciendo y tiene un trago amargo, pues de repente Juan el Bautista dice: caramba, yo estoy padeciendo, o sea, ¿really? Y le dice a dos de los discípulos: ¿por qué no van y le preguntan a Jesús si es el que estábamos esperando o es que estamos esperando otro? Mira conmigo el verso 20 de Lucas 7. Cuando los hombres llegaron a él, los discípulos de Juan el Bautista llegan a Jesús, le dicen: Juan el Bautista nos ha enviado para que te preguntáramos, ¿tú eres el que había de venir o esperamos a otro? En esa misma hora curó a muchos de enfermedades, aflicciones, malos espíritus, a muchos ciegos les dio vista. Mira el verso 22, por favor, conmigo. Y dice: entonces él, Jesús, les responde: vayan y cuenten a Juan lo que han visto y lo que han oído. Dos puntos, y le va a decir qué cosa es. Mira esto: los ciegos reciben vista, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres se les anuncia el evangelio. Bienaventurados son si no se escandalizan de mí. Este es el esperado. Este es Cristo. Así es que vamos al mapa del sermón. Dos puntos muy sencillos en donde vamos a navegar hoy. El punto número 1 dice: Jesús nos recuerda que lo viejo ya pasó. Lo vamos a ver del verso 9 de Mateo 9 al 17. Y el segundo punto dice: Jesús quiere darnos nueva vida. Y lo vamos a ver del verso 18 al 33. Ahora quiero iniciar entonces con esta pregunta para ti. Y ponle cuidado. ¿Cuál es tu mayor necesidad? ¿Cuál es tu mayor necesidad hoy? ¿A dónde acudes cuando estás en necesidad? Hoy vamos a ver unas historias de estos personajes que están en necesidad, y quiero que mires conmigo a quién acuden y la respuesta en su necesidad. Leamos juntos verso 9 de Mateo 9 hasta el 13. Cuando Jesús se fue de allí, pausa un segundito. Cuando Jesús se fue de allí, ¿a dónde? Bueno, venimos del verso 8, estamos arrancando el 9. Así es que el verso 8 dice que estaba terminando con su sesión de leproso, lo que vimos la semana pasada. Ya le alivianó las piernas, ya cogió su matrecito, ya se fue, la gente está agolpada y hay un montón de gente. Cristo sale y cuando se va de allí, vio a un hombre llamado, ¿qué? Mateo, sentado en la oficina de los tributos, y le dijo: ven tras mí. Y levantándose lo siguió. Y estando él sentado a la mesa en la casa, muchos recaudadores de impuestos y pecadores llegaron y se sentaron a la mesa con Jesús y sus discípulos. Y cuando los fariseos vieron esto, dijeron a sus discípulos: ¿pero por qué come su maestro con los recaudadores de impuestos y pecadores? Al oír esto, Jesús dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. Pero vayan y aprendan lo que significa misericordia quiero, no sacrificio, porque no he venido para llamar justos, sino pecadores. Así es que si eres de los que toman nota, el punto número 1 es: Jesús nos recuerda que lo viejo pasó. Y Mateo, repito, no vamos a entrar aquí porque lo vimos en el capítulo 1, pero solo quiero que veamos que Mateo es el que escribe el Evangelio de Mateo. Mateo que escribe el Evangelio de Mateo, él básicamente se está presentando y nos va a dejar saber que él es uno de los 12. ¿De los 12 qué, pastor? De los 12 discípulos. Okay. Mateo entonces es uno de los 12 discípulos. Sí, ahora es bien interesante.
porque él se presenta de manera diferente a como lo mencionan y lo presentan los otros evangelios. La manera en la que Marcos se refiere a Mateo es distinta y la manera que Lucas se refiere a Mateo es distinta. Ellos mencionan a Mateo como Leví, no como Mateo, su nombre hebreo Leví. Y eso nos deja ver que él viene de la descendencia de los levitas. Y se refieren a Leví, y es interesante, porque si tú ves lo que Marcos dice cuando describe a Mateo, dice Marcos en el capítulo 2, saliendo Jesús vio a Leví, hijo de Alfeo. Pero Lucas en el capítulo 5 dice, salió Jesús y se fijó en un recaudador de impuestos llamado Leví. Pero Mateo se describe a sí mismo y dice, salió Jesús y vio a un hombre. Y me encanta, porque muchas veces nosotros somos como los otros dos evangelios y etiquetamos y tachamos y decimos el recaudador de impuestos, la prostituta, pero Dios ve a la mujer, al adicto, el adicto, pero Dios ve al hombre, el ratero, cobrador de impuestos, el corrupto, Dios ve al hombre. Dios no hace juicio, o sea, lo que Dios ve es al hombre con una capacidad de pecar tan grande que lo va a llamar para transformar su vida. El nombre Mateo en hebreo, ese nombre en realidad es Matidyahu, y Matidyahu quiere decir don de Dios. Así que Jesús va a llamar a Mateo para transformar su vida y sea este don de Dios, y lo cambia, lo transforma para que los demás puedan ver la obra tan grande en su vida. Mateo entonces es un cobrador de impuestos, sí, él está en una caseta de cobro de impuestos, digamos trabaja para el IRS. Lo que él trabaja es para el Imperio Romano, él recolecta impuestos y los traslada al gobierno romano, y hay distintos puntos de recolección. El del norte es importante, pero está en Capernaum, en donde está Mateo. Hay un punto de recolección al sur de Israel, cerca de Jericó, donde se recoge todos los que están pasando el comercio y el mercado a través del sur. Y hay un punto de los que traen mercadería por el Mediterráneo y entra, y hay una casa de colección, una caseta de colectar los impuestos en Cesarea Marítima. Estos tres puntos importantes de recolección en realidad son puntos donde tú tienes que ir y pagar tu impuesto. Y el impuesto depende de cuánta carga tú tengas, de qué es lo que tú traes, de qué tú vas a mercar y de cuánta gente viene contigo. Pero tienes que pagar impuestos. Ahora, es interesante, Mateo está en Capernaum. Ahora, de Capernaum son los pescadores, Pedro, Juan, Jacobo, Andrés. Y este pescador y el otro son socios, tienen una compañía. Pero la pesca está grabada, tiene que pagar impuestos. Y le va a pagar impuestos a Mateo, y Mateo va a cobrar los impuestos para el gobierno romano, pero él puede subirle lo que él quiera. Y entonces paga y traslada el impuesto, se lo da al gobierno romano y lo demás se lo queda en la cartera y en la bolsa. Es un corrupto, no está bien visto. Ahora, interesante, porque seguro Mateo le hizo tranza a Pedro. El corrupto Mateo le hace tranza a Andrés, a Jacobo, y ahora el Señor los va a poner juntos. Me encanta. Me encanta, porque para el Señor no es el corrupto, son las almas necesitadas, todas transformadas por su poder. Así es que aquí está el Señor trabajando con este hombre. Ahora, este hombre es interesante porque en Mateo, acuérdate que Mateo era cobrador de impuestos, recaudador, ok, pero era como si fuese contador. Entonces él era pues estructurado, era piezas puestas, ¿no? Y en esta estructura, como hace todo, pues así es Mateo. Mateo no cuenta cronológicamente todo, como lo podría hacer Lucas, gran historiador, y que le escribe también a los griegos. Entonces los ángeles bajaron y ellos con sus... No, Mateo entonces me llamó y yo fui. Es así, estructura rápido, y él agrupa todo. No es cronológico, es por temas. El tema ahorita es estos milagros, luego el tema. Entonces me encanta porque él dice, me llamó y yo fui. Pero Lucas da un detalle más chévere. Lucas dice que Mateo, dejándolo todo, le siguió. Ahora, no sé si por humildad Mateo no refleja todo eso, ¿no? Pero Mateo dejó todo y se dio cuenta que en Jesús tenía algo que no hubiera podido tener nunca más.
Mateo, yo pienso que desde su caseta de cobro estaría viendo cuándo era la operación de este pueblo, y veía también cómo le traían los enfermos y los endemoniados a Jesús, y veía los milagros de Jesús, y él estaba mirando desde su caseta todo eso. Y un día el Señor le llamó. Y la realidad, yo creo que así como tú y yo sabemos hoy que mientras más dejes, el Señor más te da, y que cuando te das cuenta que mientras tengas a Jesús no necesitas nada, yo sí creo que Mateo empezó a experimentar eso. Y llegó un momento en el que se dio cuenta de la vida que llevaba y cómo lo estaba transformando el Señor, que dice: yo tengo que hacer una cena. Yo tengo que invitar a mis amigos, también los otros corruptos, y tengo que invitar a mis amigas las prostitutas y a mis amigos los pecadores. Yo voy a hacer una cena. Es que tienen que conocer a este Jesús. Es que tienen que oír lo que Jesús ha hecho en mi vida. Esto no me lo puedo callar. Esto no me lo puedo quedar así. Tengo que hacer esta cena. Y lo que leímos es que él hace una cena, y entonces vienen los pecadores y los corruptos y las prostitutas, y vienen todos los pecadores sentados, y el Señor ahí con ellos, y los fariseos desde afuera juzgando y diciendo: ¿cómo es posible que esté sentado con los pecadores? Y es que culturalmente en el tiempo de Jesús, el que se sentaba con otro a comer se hacía como él, y ellos decían: no puede ser. Pero me encanta mi Señor, porque el Señor dice: ¿sabes qué? Yo no vine por los sanos, sino por los enfermos. Es decir, el enfermo es el que tiene necesidad. Y yo sí creo que como enfermos pues tenemos chance de ir al doctor y no hay ningún problema, y eso es lo que le está mostrando el Señor. Y el Señor dice: si reconoces tu necesidad, te darás cuenta que tú y yo estamos enfermos de pecado y necesitamos del gran médico. Pero Jesús cita Oseas 6 y dice: yo no me deleito tanto en el sacrificio como en la misericordia. Ojalá fueras compasivo y misericordioso y miraras la necesidad de este desalmado y pobre con compasión. ¿Y sabes qué? Yo creo que eso es algo que tú y yo tenemos que estar bien claros, mi hermano y mi hermana. Reconocer la necesidad. Por eso empecé el estudio hoy diciendo: ¿cuál es tu mayor necesidad? ¿Cuál es tu mayor necesidad? Hasta que reconozcamos que todos somos necesitados. ¿Sabías que todos somos necesitados? Él es digno, yo soy necesitado. Todos necesitamos del poder del Señor. Todos. ¿Por qué? Porque cuando tú no reconoces que eres necesitado, entonces tú estás en una posición de los fariseos, simplemente viendo, ojo, la paja en el ojo del otro, y tú tienes una ¿qué? Una viga. Y estás poniendo juicio en todos lados. Y estás apuntando y señalando, y tú crees que no tienes necesidad. Y yo tengo necesidad. Y no puedo ser reconciliado con Dios sin justicia. No tengo justicia. Necesito la justicia del Señor. Y la Biblia dice: no hay ni uno justo. No hay ni uno, ni siquiera uno. Y si tú y yo no reconocemos nuestra necesidad, estamos en un problema de orgullo. Y si tú estás aquí y dices: yo ya me salvé, no, yo le entregué mi vida al Señor, ahora ya está. Creo que también eso es orgullo. Debo de entender lo que el Señor quiere que hagamos. Quiere que preparemos cenas. Es decir, que seamos Mateo, que podamos decirle al otro lo que el Señor ha hecho en tu vida, para que en realidad eso se expanda para el reino de Dios. ¿Sabías una cosa? ¿Sabías que cuando Dios le promete en Génesis 12 a Abraham: de ti vendrán, ¿te acuerdas? Bendiciones a través de familias serán bendecidas. El que te maldijere yo le maldeciré, y al que te bendiga yo le bendeciré. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. En esa promesa Génesis la mantiene en Génesis 15. ¿Ok? Ni siquiera está la ley, esto es Génesis. Y Abraham creyó y le fue contado por justicia. ¿Y quién será la familia de la que estaba hablando el Señor? Pues la familia de Isaac y luego de Jacob. Y Jacob va a ir a Israel y va a ir a Egipto y luego los va a recuperar. Así es que esta familia que nace es el pueblo de Dios, al cual amó. Y Deuteronomio 7 dice: no porque seas el más grande y el más hermoso, no, es porque te amo y voy a cumplir mi promesa. Y voy a meterte a la tierra prometida, ojo, para que seas celoso con esta verdad y tú seas un ejemplo a las demás naciones, y tú le muestres el poder de Dios al único Dios vivo, el que escucha, el que bendice, el que te ha traído hasta aquí. Y creo que como cristianos tú y yo somos en esta etapa del Nuevo Testamento así. Dios nos ha llamado y nos ha escogido, según Juan 15, para ser ejemplo a los demás, para que podamos tú y yo de verdad ser celosos con la verdad del Evangelio y compartirla a los otros. No te la quedes, no es para ti, es para que fluya a través de ti y comuniques a los demás la verdad del Evangelio. Eso viene desde el principio, ese es el proyecto de Dios.
Verso 14. Entonces los discípulos están viendo ahí, los discípulos de Juan, y se acercan a Jesús y le dicen: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos, pero tus discípulos no ayunan? Y Jesús les responde: ¿acaso los acompañantes del novio pueden estar de luto mientras el novio está con ellos? Pero vendrán días cuando el novio les será quitado y entonces ayunarán. Y esta situación del ayuno, literalmente lo que quiere decir el ayuno es disciplinarte, es negar tus deseos, lo deseo más carnal, para poder restringir y gobernar en ellos y tú puedas buscar el rostro de Dios. Pero en el tiempo de Jesús el ayuno tenía que ver también con luto, dolor y duelo, sufrimiento. Y entonces Jesús le está diciendo: ¿para qué vas a buscar la presencia de Dios? Pues aquí estoy. O sea, tú estás conmigo, estamos jangueando, estoy aquí, estás en mi presencia. No vas a ayunar ahora. Un día no voy a estar aquí y entonces tendrás necesidad de hacerlo. Y eso es lo que les dice a los discípulos de Juan. Verso 16. Nadie pone un remiendo en tela nueva, en un vestido viejo, porque el remiendo, al encogerse, tira del vestido y se produce una rotura peor. Nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque entonces los odres se revientan, el vino se derrama y los odres se pierden, sino que se echa vino nuevo en odres nuevos y ambos se conservan. Tú te preguntarás: ¿qué eso es de odres, pastor? Bueno, odres, la palabra original de odres es la palabra ascos, que es la palabra cuero. Y yo no sé si alguna vez tú viste, pero los españoles tienen eso que le llaman bota, que es este pedazo de cuero que adentro le ponen vino y la curten y le ponen vino y luego lo toman y esa onda. Ok, a eso se refiere. Lo que tú y yo tenemos hoy, una botella de vino. Ok, en este tiempo, la piel de un animal la curtían, la cerraban, la cosían y por la punta vaciaban el vino y ahí lo guardaban. Era una especie de bolsa. Y Cristo Jesús está diciendo: tienes que tener mucho cuidado de no poner el vino nuevo en la bolsa vieja. ¿Por qué? Porque era piel de animal. Llega un momento en el que la piel de animal se seca, se estira, ya no es flexible, y el vino nuevo todavía está en un proceso de fermentación y produce gases que al ponerlo dentro de la bolsa seca y vieja va a producir gases y la va a reventar y se rompe la bolsa y se desperdicia el vino. Dice Jesús: no se pone vino nuevo en bolsas viejas, se pone vino nuevo en bolsas nuevas. Y me encanta porque lo que Jesús está diciendo es, no sé, ¿alguna vez tú tuviste un jean roto y le preguntaste a tu mamá si te podía poner un parche y ella cogía de esos así bien azules y que los ponía y con la plancha le daba? ¿O nomás mi mamá? No, no manches, ninguno. Ah, bueno, ahí están los compadres. Ok, pues eso pasaba mucho. Cuando se rompía tu jean, entonces tú le pones el parche, lo ponías con el calor de la plancha, y lo que sucedía es que a las 2-3 lavadas el parche se empezaba a despegar. O sea, el parche, digamos, no servía, se despegaba, no funcionaba. Lo que Jesús está diciendo es algo como eso. Jesús está diciendo: ¿sabes qué? Yo no vine a parchar la ley de Moisés. Yo no vine a la ley ponerle algo más para que tú con obras más Jesús puedas estar. No. Jesús lo que está diciendo: yo vine a traer una nueva obra, una obra de gracia que hace todo nuevo. Ahora me encanta, porque Jesús no está diciendo: hey, tu sistema religioso y de legalismo está bien, yo voy a ponerle ahí algunos parches para ver si hacemos una pieza mejor. No dice eso el Señor. Jesús lo que está diciendo, y quiere que tú y yo sepamos, es que este sistema legalista de sacrificios apunta a un mejor sacrificio, que es el de Cristo Jesús en la cruz. Y Cristo dice: yo no vine a poner un parche para que eso ayude, yo no vine a generar una nueva religión, yo vine a traer salvación y a liberación por gracia. Eso es todo. La religión judía era como el odre viejo donde ibas a poner el vino del evangelio. Jesús no vino a renovar a Moisés, ni siquiera vino a mezclar la ley con la gracia, vino a darnos vida nueva. Ahora, es importante entender eso. No debemos de mezclar nuestra vida vieja con nuestra vida nueva. No debemos de mezclar tu vida vieja y la vida nueva. ¿Por qué digo esto? Porque hay cristianos que han entregado su vida al Señor, dicen ellos, y llevan su vida como si no lo fueran. Es como aquel que se casa y quiere seguir llevando su vida de soltero. Mi hermano, si eres cristiano y llevas tu vida de mundano, no digas que eres cristiano.
Porque lo que en realidad Dios quiere es que tu vida sea un ejemplo para los demás y cualquiera que se acerque a ti sienta la presencia de Dios. Pero tú tienes que llevar una vida como cristiano haciendo las cosas que hace Cristo. Y lo que la Biblia dice es que tú y yo hemos muerto al pecado. Ya no somos lo que éramos. Es decir, ya no tengo ninguna relación con las cosas que hacía que eran pecaminosas, porque he sido una nueva criatura. Y como cristianos debemos de tener mucho cuidado de no querer decir que somos cristianos y seguir llevando nuestra vida de mundanos y nuestra vida en pecado como si no hubiera pasado nada. Y que tú dices que eres cristiano pero sigues haciendo las mismas cosas y pecando de la misma manera. Oh, no. Mira lo que dice Pablo, lo tienes en tu pantalla en el libro de Efesios capítulo 4. En el verso 22 dice: en cuanto a la anterior manera de vivir, ustedes, dice, se despojen del viejo hombre, que se corrompe según los deseos engañosos, y que sean renovados en el espíritu de su mente. Mira el verso 24. Y se vistan ¿de qué? Nuevo hombre, el cual es a la semejanza de Dios y ha sido creado en la justicia y la santidad de la verdad. Dice Pablo: despójate de lo viejo. O sea, no estés viviendo en lo que hacías. No trates de hacer cosas que hacías ni querer creer que eres el mismo de antes. No, vístete del nuevo hombre. Transforma la manera en la que piensas. No te conformes a este mundo, sino que sea renovada la manera en la que tú piensas. Eso es lo que dice. Si estás viviendo ahora es una vida nueva. Hemos renunciado a la manera en la que tú y yo vivíamos. Hemos visto que los miembros de nuestro cuerpo ya no son los que practican cosas pecaminosas. O no, si eres cristiano, eres una nueva creación. La Biblia dice que el que está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son ¿qué? Hechas nuevas. Hechas nuevas. Ya no hacemos lo que hacíamos. Ya no servimos al pecado. Ahora vivimos para darle la gloria a Dios y hacer lo que Dios nos dice que hagamos. Dios nos enseña a través del poder del Espíritu Santo, pero es una decisión personal. Tú tienes que decidir entregar tu vida al Señor y renunciar a las cosas que hacías para vivir de acuerdo a su voluntad y renunciar al pecado. Ponle cuidado, mi punto es este. Cristo Jesús no te salvó para darte un ticket para el cielo. No murió para darte un ticket to ride. Cristo Jesús, si bien es cierto, entrarás al cielo, pero Cristo Jesús lo que quiere es que sepas que tú tienes ahora entrada al Padre en el cielo, pero que tú no puedes seguir haciendo las cosas de las cuales Él ya te libró. ¿Por qué? Porque eso sería poner un parche nuevo en lo viejo. Cristo Jesús nos está diciendo: ya te he salvado y tú sigues llevando tu vida de antes. Eso es como parcharlo. Dice: tú y yo no debemos de mezclar nuestra vida nueva con la vida vieja. Debemos de vivir una nueva vida dándole gloria a Jesucristo. Cristo Jesús dice: se echa vino nuevo en odres nuevos. Cristo Jesús no vino a parchar tu vida, vino a hacerte nuevo. Amén. Seguimos verso 18. Mientras Jesús está diciendo estas cosas, mientras está hablando de esto, vino un oficial de la sinagoga que se postró delante de él diciendo: mi hija acaba de morir, pero ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Levantándose Jesús lo siguió y también sus discípulos. Y una mujer que había estado sufriendo de flujo de sangre por 12 años se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, pues decía para sí: si tan solo toco su manto sanaré. Pero Jesús, volviéndose y viéndola, le dijo: hija, ten ánimo, tu fe te ha sanado. Y al instante la mujer quedó sana. Cuando Jesús entró en la casa del oficial y vio a los flautistas y el gentío ruidoso y desorden, les dijo: retírense, porque la niña no ha muerto, sino que está dormida. Y se burlaban de él. Pero cuando habían echado fuera a la gente, él entró y la tomó de la mano, y la niña se levantó, y esa noticia se difundió por toda aquella tierra. Esto nos deja en el último punto, que es: Jesús quiere darnos vida nueva. Si tú y yo vemos estas cosas que están pasando, nos parecen imposibles, nos parecen rarísimos, nos parecen, es que no me da la cabeza. O sea, ¿cómo o sea, va a levantar a una niña muerta y le va a quitar el flujo de sangre a una señora que tiene 12 años de flujo? O sea, ¿cómo hace eso? Claro, si lo veo con mis lentes mundanos, pues no me da la capacidad. Y la realidad es que Dios no quiere que nosotros veamos con nuestros lentes mundanos. Dios quiere que veamos lo que hablábamos al principio, que Él es el Rey Jesús, que Él es el Mesías escogido de Dios para venir y dar sanidad a lo enfermo y levantar a los muertos. Esas son las descripciones del Mesías de acuerdo a la Biblia. Así es que lo que tú y yo no podemos es limitar a Dios
Dios tiene un poder sobrenatural. Tú y yo vemos el dolor y la muerte. Él ve la sanidad y la vida nueva. Y cuando tú y yo vemos esto, mira lo que dice tu pantalla. La verdadera fe nos permite, según confiar. Mira esto, la palabra aún me gusta. La verdadera fe nos permite seguir confiando aún cuando nos enfrentamos a un problema que no parece tener solución alguna. La verdadera fe se activa cuando tú descansas en el soberano Rey Jesús. Cuando tú descansas en Dios, aun cuando Él no solucione lo que tú le estás pidiendo. Aun cuando tú oras por tu enfermo y Él muere, es porque Él lo sana llevándoselo de aquí. Aun cuando no es en el tiempo que tú quieres, tu fe entra en acción cuando tú descansas en su soberanía y que Él haga lo que Él ha decidido hacer. No importa si es una enfermedad incurable, no importa si es un accidente, no importa si es la ruptura de un matrimonio, no importa si es la rebeldía de un hijo, no importa si es un problema económico. No. Su poder y su gracia se manifiestan a través de la fe. Y eso me gusta, porque Marcos nos deja ver un detalle más profundo, no Mateo, pero Marcos. Acompáñame a partir de este momento hacia adelante, Marcos 5 en tu Biblia. Y ve Marcos 5. Y en el verso 23, la razón es que quiero que veamos lo que son los sinópticos. Ya habíamos dicho, la palabra sin quiere decir junto, óptico quiere decir vista, es decir, visto junto. Los tres evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, son sinópticos. Esos los vas a entender mejor cuando los veas juntos. Es un ejemplo. Mateo está diciendo que llega Jairo y le dice: mi hija está muerta, ven a la casa y tócala. Pero Marcos de repente dice: mi hija está a punto de morir. ¿Qué importa? Ambos narran que cuando Cristo llega ya está muerta. ¿Entiendes? Tienes que verlos juntos. Si no se contradice punto A con punto B, pues busca el punto C en la Biblia, que se interpreta a ella misma, para que veas que no hay discordia. Y si el punto C no lo encuentras o no reacciona en nada, entonces no hay discordia. Pero veámoslo juntos, porque aquí Marcos da algo increíble. Mira el verso 23. ¿Estás ahí en Marcos 5 todos? Ok, en Marcos 5, en el verso 23, Jairo dice que le rogaba con insistencia y le decía: mi hijita está al borde de la muerte. Te ruego que vengas y pongas las manos sobre ella para que sane y viva. La historia de Jairo y la historia, ojo con esto, de la mujer del flujo de sangre, en ambas historias no hay esperanza desde la perspectiva humana. No la hay. Pero ahora vamos a ver desde la perspectiva del Señor. Mira lo que dice tu pantalla. La confianza en Jesús. ¿En quién está puesta la confianza? En Jesús. Hizo toda la diferencia en medio de dos situaciones desesperadas. ¿Puedes ver eso? La confianza en Jesús hace todo. Por desesperado que tú estés, si confías en Jesús, Él va a hacer lo que Él sabe que va a hacer. ¿Y qué pasaba con este hombre Jairo? Pues él viene delante de Jesús con una petición muy grande: mi hija está a punto de morir. Señor, yo sé que si tú vas y la tocas, ella va a sanar. ¿Y sabes qué? Jairo va a exponer su fe a un par de obstáculos para que sea fortalecida, pero para que sea enfrentado, para saber si su fe verdaderamente está puesta en Jesús. ¿Y qué quiere decir eso? Bueno, Jairo, leemos en la escritura, dice que Jairo es un oficial de la sinagoga. Esto quiere decir, es un hombre prominente, es un hombre sabio, es un hombre que es líder, pero es un hombre judío que está al mando de la sinagoga. Y hay sinagogas que ya están en contra porque están siendo hostiles con Jesús, pero este hombre no le importa. Él deja todo para ir a arrodillarse a los pies del Señor. Y se arrodilla a los pies del Señor y le dice: te necesito. Y me encanta esto, porque por difícil que nos pueda resultar a ti y a mí, hay un problema en el ser humano y es el orgullo. Hay un problema que no queremos reconocer nuestra necesidad. Y nosotros, tú y yo, muchas veces, al que hemos ignorado y despreciado, que es a Dios, es que nos preocupa más el qué dirán. No sé, yo pararme aquí y venir al frente para entregar mi vida. No, ¿qué van a decir? No, es que si en mi oficina, si se enteran que soy del Señor, oh no, ¿qué van a decir? Jairo le importa muy poco lo que digan. Jairo se levanta de la oficina en la sinagoga y viene a ver a Jesucristo. Y no le importa si lo expulsan, no le importa su reputación, no le importa su estrato ni espiritual, ni social, ni nada. Jairo tiene una necesidad y viene a exponérsela a Jesucristo y se pone ahí delante porque hace a un lado el orgullo. Y sabes, déjame hablarte un segundito del orgullo. El orgullo, ponle cuidado y grábalo muy bien. El orgullo es la raíz de todo pecado.
El orgullo es la raíz del pecado y de todo mal. ¿Por qué? Porque el orgullo es la actitud de nuestro corazón que quiere determinar la dirección de nuestra vida, excluyendo de la ecuación de nuestra vida a Dios. El orgullo dice: Dios, yo no te necesito. Yo sé cómo hacer esto, yo lo puedo hacer. El orgullo tiene muchos frutos y yo no voy a tocar más que uno solo que tiene que ver con la escritura de hoy. El fruto del orgullo en la escritura de hoy, toda maldad viene por incredulidad. Incredulidad, pastor, sí. La incredulidad nos da a nosotros la incapacidad de confiar en Dios. ¿Puedes ver eso? ¿Y sabes qué es lo que pasa? Que el orgullo tiene una característica muy impresionante, que te dice que tú todo puedes y que eres autosuficiente y que tú tienes la capacidad. Eso es lo que es el orgullo. Por eso el orgullo es el centro de todo mal. Eso viene desde el Edén. Eso es lo que el diablo le dijo a Eva: tú puedes ser como Dios sin consecuencias. Y el problema del orgullo es que me pone en una posición de poder querer tener el control de todo y no voy a tener ninguna consecuencia. Me pone en una posición que no puedo creer, pastor. ¿Y sabes por qué? Porque el orgullo te ciega a la capacidad de reconocer tu necesidad. ¿Oíste bien? El orgullo nos ciega para reconocer que tenemos una necesidad, una carencia, una limitación. La Biblia dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque han reconocido que están en bancarrota espiritual y tienen la necesidad de Dios. Ellos verán al Señor. El orgullo nos ciega en eso, ¿sabes? La incredulidad afirma la independencia y la autonomía para tú poder decir: no necesito nada y no necesito a nadie. El orgullo te hace creer que tú puedes hacer las cosas solo. Y no hay lugar para Dios en el corazón orgulloso. La incredulidad es lo opuesto a la fe. Así que aquí está este hombre, Jairo, haciendo a un lado el que dirán, haciendo a un lado el orgullo, reconociendo su necesidad. ¿Qué le pide Jairo al Señor? Lo que le dice es: te pido por mi hija. Y yo no sé si tú estás aquí y eres papá o no sé, abuelo, lo que tú quieras, pero en algún momento el hijo que hayas podido o la hija que hayas podido tener pasó por una edad de 12 añitos. Y has tenido tu hija enferma o en crisis o en accidente o en una situación donde tú sabes que no tienes el control, pero tu hija está ahí como la hija de Jairo, al borde de la muerte. Esto es lo que dice la escritura. Y como padres sabemos que a mí no me importa la reputación. De hecho, también tenemos el orgullo de decir: ¿sabes qué, Señor? ¿Por qué no me dejas ese dolor a mí? Yo, que sea el que esté en su lugar. No, o sea, Dios quiere que tú y yo vengamos a reconocer quién es Él, no quién soy yo. Hay un dolor que está tocando en el corazón de este hombre Jairo. La desgracia no respeta ni su posición, ni su dinero, ni su prominencia. La desgracia en tu vida como en la mía no nos respeta. Toca y entra y está aquí en la vida de este hombre Jairo. Ahora me encanta porque Marcos dice un detalle más. Marcos dice que la niña tenía 12 añitos y Lucas dice que era su única hija. Así que cuando ves los evangelios juntos, verás que viene Jairo diciendo: Señor, tengo mi hija, es la única que tengo, es chiquita, tiene 12 años, Señor, haz algo por ella. Y ahí cambia. No pasemos por alto eso. No pasemos por alto eso. Jairo ama a su hija más que otra cosa, pero ha hecho a un lado todo para venir y presentarse delante del Señor. Pero mira, según la escritura pasó algo inesperado, algo que nadie había imaginado. ¿Por qué? Porque ya salen y vienen caminando y de pronto Jairo viene con esta petición y siguen andando, pero la Biblia de repente nos dice que se va a poner a prueba la fe de Jairo. ¿Cómo, pastor? Sí, mira esto. Marcos 5, verso 25. Una mujer que desde hacía ya 12 años padecía flujo de sangre. El verso 26, ¿lo puedes ver conmigo, por favor? Está en tu pantalla. Este es bien importante, el verso 26. Dice: esta mujer había sufrido mucho de muchos médicos. Había gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Pero cuando ella escuchó hablar de que estaba Jesús, cuando ella sabía quién era este Jesús, ella dice: yo tengo que ir, a mí no me importa, yo tengo que llegar ahí entre la multitud. Y de hecho dice la mujer: con tan solo tocar su manto, si tan solo tocare su manto, seré salva.
¿Puedes ver eso? O sea, esta mujer no solo tenía un problema de salud, esta mujer tenía un problema espiritual, es decir, tenía un problema que también la llevaba a una situación social. ¿Por qué? Porque en los tiempos del Antiguo Testamento y en los tiempos de Cristo, según la Biblia, en la Escritura, en Levítico capítulo 15, una mujer en su periodo menstrual tenía que pasar los 7 días y entrar en un proceso de purificación. Y la Biblia lo describe cómo tenía que ser. De manera que mientras está en su periodo, esta mujer es inmunda. Esta mujer no puede entrar al templo, no puede entrar a la sinagoga, no puede tener comunión social, no puede nadie tocarla ni ella tocar a nadie. Esta mujer no era 7 días, 12 años. Esta mujer llevaba 12 años sin poder tocar a su familia, sin poder que su familia se acercara a ella, sin poder llevar una vida social, pero nunca poder experimentar durante 12 años una vida espiritual en el templo. Esta mujer ha gastado, dice, lo acabamos de leer Marcos, todo el dinero que tenía. Fue a los médicos más conocidos, gastó todos sus ahorros, gastó la pensión del retiro, gastó todo aquello que trató cuanto remedio. Dice que nada le funcionaba, no le dio resultado. Mi punto es esta mujer ya no tenía esperanza. Esta mujer ya no tiene esperanza. La señora dice, pues lo único que, o sea, si y cranea esto. Si yo me tiro y nomás con que le toque yo el manto, puta, lo toco y salgo por pat, yo corro, hijo, nomás que toque el manto. ¿Y sabes qué? Pone a un lado su vergüenza esta mujer. Pero quiero que leas el verso 29 de Marcos 5. Enseguida que esta mujer tocó el manto, el verso 29 dice, la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Otras versiones dice de aquella aflicción. Y el verso 30 dice, luego Jesús, ponle cuidado a esto, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, se vuelve a la multitud y dice, alguien tocó mi manto. Y entonces, claro, los discípulos, verso 31, dicen, pues que alguien tocó, ves la multitud que te aprieta y dices, ¿quién me tocó? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. La Biblia dice que la mujer al instante que tocó el manto, su flujo de sangre se secó. Y Cristo al instante sintió que poder salía de él. Y Cristo se detiene y dice, alguien tocó mi manto. Y ¿sabes qué? No es porque Jesús no supiera quién había tocado su manto. Lo que me encanta en realidad es que esto está exponiendo a la mujer en un pecado que está llevando secreto para que lo exponga en público. Porque esta mujer no podía tocar, siendo inmunda, a un rabí, no podía tocar a un maestro, no podía hacer esto, no podía estar en medio de esa multitud. Y esta mujer toma ese riesgo, pero Jesús la está llevando un paso más allá. Ahora, no perdamos de vista, de este lado, Jairo. No manches, nos habíamos olvidado de Jairo. Jairo está aquí así como de, Señor, ¿y a qué hora? O sea, ya te detuviste, ya están hablando que quién tocó el manto. No, o sea, pues, Señor, mi hija está muriendo y aquí estamos viendo quién es el que tocó el manto. Y Jairo, imagínate, Jairo ahí desesperado. Ojo, todo minuto era importante, no había tiempo que perder. Y se ha detenido el Señor con cientos de personas y está ahí tratando la bola de avanzar. Y entonces Jesús sabe quién tocó el manto, pero lo que quiere hacer es esto. Quiere exponer a la mujer que está llevando esta situación secreta en algo que va a ir más allá. Ponle cuidado a esto. Mira el verso 33 conmigo de Marcos 5. La misma historia de Mateo, nada más que da detalles que quiero que veamos porque son importantes. Entonces la mujer, Cristo dijo, ¿quién tocó mi manto? Y la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella se había hecho, vino y se postró delante de él. ¿Y qué más? Y le dijo toda la verdad. ¿Puedes ver eso? O sea, ¿quién tocó mi manto? Y la mujer que sabe se inmunda, y la mujer que no quiere exponer nada y quería tener todo esto en silencio, y el Señor quiere que ella venga a decir la verdad y que venga a exponerse y levantarse y venir al frente y decir, Señor, es que no tengo otro escape, es lo único, tú eres lo único que me queda, Señor, yo en ti confío, te necesito. Y Cristo dice, ven y dímelo, ponte en el frente y hables la verdad. Y la señora dice aquí, ella va temblando, Señor, ay, ¿qué hago? Es que ¿por qué
la pone tan difícil. Y dice que iba temblando y se levanta y viene delante del Señor. ¿Qué le voy a decir? ¿Me van a matar? ¿Qué me va a pasar? Yo no sé. Toda la verdad le dijo la señora. Imagínate que se va de rodillas y le diga: Señor, te necesito. Haz conmigo lo que quieras. No me importa. Eres en quien confío. Pero me encanta porque el verso 34 Jesús le dice: hija, tu fe te ha sanado. Ve en paz y queda sana de tu aflicción. Te quiero decir esto. La palabra tu fe te ha sanado es la palabra en griego en el original sozo. Y esa palabra quiere decir salvar. Cristo Jesús le dijo: tu fe te ha salvado. Somos salvos por gracia por medio de tu fe. Tu fe te ha sanado. Eso es lo que le dice el Señor. Dios le dio a la mujer más de lo que la mujer pedía. La mujer decía: a mí nada más párame esta sangre, 12 años ya no aguanto. Y Jesús le dijo: no, güey, si yo paro la sangre, de todos modos vas a ir al infierno. Tu alma está libre de aflicción y vergüenza, y por ahí también tu sangre queda cesada. Y esta mujer entonces ve en él algo que Cristo Jesús reajusta en la mujer, para que no ponga la mujer su esperanza en el manto. Tu esperanza no está en la figurita, ni en el santito, ni en la virgencita. Tu esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. Y que míralo en tu pantalla. Fue la fe, no el manto. La ropa de Jesús no tenía poder en sí misma. Quiere Jesús que sepas que aunque tú tengas fe, lo importante no es tu fe, lo importante es en quien tú la deposites. Y mientras tu fe esté puesta en Cristo Jesús, tú no puedes pensar que es por el manto. Así es que es Jesús, no la ropa. Y por primera vez esta mujer, después de 12 años, tuvo nueva vida. Y esta mujer por primera vez va a poder permitir abrazar a su familia y hacer una vida social, pero también ceremonial. Ahora, espérate. Manches. O sea, aquí está Jairo. Y Jairo, o sea, ¿y sabes qué? Dice algo interesante. Dice algo interesante porque cada segundo contaba, pero hay un detalle que Marcos da. Mira el verso 35 de Marcos 5, por favor. Mientras él, Jesús, y esta situación hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Ponte en un momento en los zapatos de Jairo. O sea, ¿qué? Señor, ¿hace cuánto yo vine para pedirte que fueras? Señor, mi corazón Dios. Ahora piensa en la perspectiva de Dios. ¿Quiénes podemos ser tú y yo para decirle a Jesús: ¿por qué rayos sanaste a esta señora y no a la mía? ¿Quién soy yo para decirle a Jesús: ¿por qué no lo hiciste rápido? ¿No estás viendo que tienes que hacer lo que yo te diga porque vine por ti? ¿Quién soy yo para decirle a Jesús: es que te detuviste a sanar a alguien que está en necesidad? ¿Cómo es posible que estás sanando y curando a alguien que está en necesidad? ¿Y sabes qué? Cuando tú y yo veamos eso, esa perspectiva, tenemos que recibir la respuesta del verso 36. Tú no puedes salir de aquí sin un verso 36 que dice Jesús, cuando escucha esto, se lo dice al principal de la sinagoga: no temas, solo cree. Jesús le está diciendo: confía en mí, cree en mí, escúchame solo a mí, no hay necesidad de correr. Mira tu pantalla. No importa cuán terrible pueda ser una situación, nuestro Dios sigue en control. No importa qué esté pasando en tu vida, Dios sigue en el trono, Dios sigue siendo el rey. No importa qué cosa estés tú pasando, Dios sigue siendo soberano. Yo no puedo venir y decirle a Dios qué es lo que tiene que hacer ni en mi tiempo. Y ten mucho cuidado, lo que dice aquí es importante, porque cuando el doctor te dé una noticia y vas y buscas en Google y empiezas a ser overthinker de: no manches, mira lo que dice Google, me va a pasar. Confía en mí. Solo escúchame a mí. Sígueme a mí.
Dios es soberano. La mujer tenía 12 años y ni la ciencia, ni la medicina, ni los doctores hicieron nada. Cristo en un segundo y gratis. Confía en mí. Si tan solo confiaras en mí. Ahora me encanta, porque yendo hacia el final vemos como Jairo quería que se apurara. Jesucristo en otras cosas de necesidad para ver por la mía. Y Jairo mostraba su noción del tiempo. ¿Y sabes qué? Para nosotros nuestra noción del tiempo no es la noción del tiempo de Dios. Dice Tim Keller, miren tu pantalla. Tim Keller dice: la gracia de Dios nunca actúa según nuestro horario. Para Jairo era demasiado tarde. Para Jesús las cosas están según van siendo provistas. Yo creo que Jesús hizo lo mismo que en Juan 11 con el tiempo que se entretuvo antes de llegar a resucitar a Lázaro. Toma el tiempo, sana a esta mujer, salva su alma, y después la niña muere. Para Jesús no muere, dice está dormida, no hay problema, solo la resurrección y la vida. Jairo, cree en mí, vamos. Y entonces se van para allá. Y el verso 23 dice: cuando Jesús entró en la casa del oficial, vio a los flautistas, el gentío, el ruidoso, el desorden, y les dijo: fuera, retírense aquí, la niña no ha muerto, solo está dormida. Y se burlaban de él. Pero cuando habían echado fuera a la gente y entró y la tomó de la mano, la niña se levantó. En el libro de Marcos dice que él le habló en arameo y le dijo: Talita cum. Y lo que quiere decir es: mi niña, ponte de pie, levántate. Jairo así temblando de no. Wow. Y habían sacado a la gente, pero cuando la levanta le dice: denle de comer. Y dice: esa noticia se difunde por toda la tierra. Ahora tú me puedes decir: ok, pastor, ¿y cómo aplico yo todo esto a mi vida? ¿Cómo puedo aprender estas cosas en esta historia? O sea, ¿qué puedo ver de Dios en esto para mi vida? Bueno, mi hermano, que Dios sabe qué es lo que está haciendo. Que yo no puedo limitar a Dios ni desesperadamente guiar a Dios como yo quiero que Él actúe. El Señor no se desespera, mi hermano y mi hermana. Dios nunca llega tarde. Dios siempre está a tiempo, Dios siempre está en control. Y sabes una cosa, tú y yo debemos hoy irnos con esta verdad. Cristo dice: confía en mí, cree en mí, sígueme a mí. Aprendamos a esperar, a confiar y a seguir lo que Dios quiere hacer. No importa qué es lo que esté pasando en nuestra vida, Él está en control. Yo no puedo decirle qué es lo que tiene que hacer, porque cuando yo lo pongo en la noción de mi tiempo y quiero que Dios opere en ello, solamente mi corazón se va a mostrar con mucho temor, con mucha desesperación y con mucha confusión. Cuando yo no le opero en tiempo y yo le digo: no importa que tú vayas a hacer, heme aquí, haz lo que tú tengas que hacer, yo sé que tú sigues siendo Dios. Entonces cambia. Y leyendo solamente la última parte, y ahí sí no vamos a entrar por una cuestión de tiempo, pero el verso 27 al último, que es 33, al irse Jesús de allí, está saliendo de esta casa, mira, 2 ciegos lo siguieron y le gritan: hijo de David, ten misericordia de nosotros. Me encanta, hijo de David. Ellos no ven, pero ellos saben quién es Él, el hijo de David, de la línea del rey David, de donde vendría el Mesías. Hijo de David. Y me encanta porque dice: después de entrar en la casa se acercan los ciegos. Pero Jesús, fíjate que no, Jesús no les dice: ¿quieres que te sane? Pues ¿qué van a decir? Pues claro. No dice eso. Jesús le dice: ¿crees que puedo hacer esto? Y ellos: sí, Señor. Así es que los tocó y dijo: háganse en ustedes según su fe. Y se le abrieron los ojos y Jesús les advirtió rigurosamente: miren que nadie lo sepa. No, muchacho, el verso 31 dice: ellos salieron de allí y divulgaron su fama por toda esa tierra. De hecho, mira el 32, salieron de ahí y le trajeron a un mudo. Mira y los ciegos le traen un mudo. Ahí te lo dejo, sánale. Trae el mudo, un endemoniado, y después de que expulsa este demonio, el mudo habló, era un sordo mudo. El mudo habló, el mudo escuchó, y las multitudes se maravillaban, decían: jamás hemos visto algo así en Israel. Y la Biblia cierra diciendo: la mies es mucha, la necesidad es muchísima, los obreros son muy pocos. Dice Jesús: ora al Dios de la mies para que lleve obreros a la obra. Cristo Jesús está diciendo: hoy vimos unos ciegos, un mudo, vimos una mujer que resucitó una niña, vimos una mujer
¿Sabes cuánta necesidad hay? Mira, ya está listo para la siega. Y así como los ciegos trajeron a este mudo, en 2 semanas trae a alguien el día de Pascua, el sábado 30. Alguien que tenga necesidad, trae a esos mudos, trae a esos ciegos. Trae a alguien que pueda reconocer la gloria y el poder de Jesucristo. Pero si tú estás aquí y no ves esta utilidad, si tú estás aquí y de pronto no sabes porque tú no has reconocido tu necesidad para mostrarle a los demás lo que Cristo hace, por eso quise hacer el contexto de que Él era el Mesías prometido, aquel que Dios desde Génesis 3 dijo que tendría que venir para acabar con la muerte y con el pecado y con las obras del mal. Por eso lo quise traer. Si tú no has visto toda esta evidencia que hemos dado hoy, quizá tú eres un ciego espiritual. Y quizá tú estás aquí con esta ceguera y Dios quiere hoy darle luz a tu alma y tirar ese velo de tus ojos. Quizá tú no has visto la evidencia, no has reconocido tu necesidad. Pero si hoy estás aquí, quiero que sepas que de tal manera Dios amó al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él, que reconozca su necesidad, que se sepa perdido, que se sepa en verdad que necesita la obra redentora de Cristo Jesús y creo en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, ya no estaré más ciego ni perdido ni en necesidad, sino que tendré vida eterna. Dios hizo eso por ti. Y si tú hoy no lo alcanzas a ver, tú estás en una gran necesidad. O tienes un orgullo muy grande, el cual es su raíz el pecado. O tienes una ceguera espiritual. Cristo Jesús quiere hoy convertir esto que tú tienes. Y quiere que tú puedas reconocer que Él es el Rey Jesús, el Mesías prometido. Si estás aquí, déjame orar por ti. Y si estás sintiendo y padeciendo esto, quiero que vengas en arrepentimiento y fe al Señor y le puedas decir lo siguiente. Cierra tus ojos, baja tu cabeza y ora conmigo. Señor, te necesito. Reconozco todo el mal que he hecho y me arrepiento de mis pecados. Te pido, Señor, que quites esas escamas de mis ojos, porque es que no había visto lo que hoy me dejaste ver. Quiero reconocer mi necesidad de ti, que he vivido en un mundo engañado, pensando en que todo se trata de mí y hoy tú me has corregido, solamente se trata de ti. Señor, ayuda a mi incredulidad. Te pido, Señor, que entres a mi corazón y lo cambies, como hiciste con estos personajes hoy. Señor, dame vida nueva. Señor, si hay alguien aquí que está en realidad resistiéndose y que tiene ese corazón endurecido o que tiene ese corazón que no en verdad reconoce la necesidad de ti, te pido que le toques y que de tal manera sea tan clara para esta persona, así sea una que esté esta noche aquí, que pueda hoy rendirse a ti y como la mujer del flujo, que venga delante de ti, aún así sea temblando y diga: Señor, yo fui. Te necesito. Oro, Señor, por estas almas para que hoy se rindan a ti y que puedan, como estos ciegos, salir y decir a los demás como empezamos esta noche, como Mateo haciendo una cena y como terminamos hoy, con los mudos hablando y los ciegos viendo y diciendo a los demás en dónde está la bendición. No en el manto, pero en ti, Jesús. Gracias. En tu nombre es que oramos. Amén, amén y amén. Mis hermanos, Dios les bendiga. Nos vamos de este lugar, pero no de su presencia. Si tienes una necesidad de oración, ven aquí al frente para poder orar por ti. Y tengas una muy buena noche y nos encontramos el próximo sábado. Pongámonos de pie y cerremos en adoración al Señor. Buena noche. Quieres ser salvo de toda maldad, tan solo hay poder en mi Jesús. Quieres vivir y gozar